nos estuvo hablando de esto. Si nos estuvo hablando de esto, cuando partimos esto en cuanto a Joel. Y en Joel estuvimos leyendo capítulo 1 y 2, de cómo el Señor decía al pueblo, júntense, ahora es el tiempo. Este es el tiempo, no pueden dejar de juntarse. Empezamos a juntarnos afuera. Y después vimos en Joel capítulo 2, vimos el tiempo de Pentecostés. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo ese texto final del capítulo 2? Para los que no se acuerdan, voy a repasarlo cortito, porque el capítulo 3 está relacionado. Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se acuerdan que hablamos de este texto? Este texto resume y encuadra toda la era de la iglesia. Porque lo predican en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama con poder sobre la iglesia, y Pedro lo predica y al mismo tiempo te está hablando del fin. Entonces Joel te habla ahí en ese capítulo 2, previo a este texto, te dice que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía, y hay una época donde el Señor, en toda la época, está siempre obrando, ¿no es cierto?, la era de la iglesia, pero al mismo tiempo sabemos que hacia el final el Señor se va a derramar con poder y va a salvar, pero a millones. Entonces Joel te lo encuadra en lluvia temprana, lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu con poder. ¡Lindo! Entonces estuvimos hablando de eso. Ahora fíjense cómo termina así. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y estuvimos analizando cómo eso de que el sol se oscurece y la luna se transforma en sangre aparece en 13 textos distintos de la Biblia y lo he mencionado como señal previa al día de la ira del Señor. El famoso y espantoso y grande, dice ahí, día de Jehová. El día de Jehová aparece, pero ese sí que aparece en los textos bíblicos. Probablemente si ustedes han leído los profetas y también el Nuevo Testamento, el día de Jehová aparece, pero cualquier cantidad de veces, mencionado de distintas maneras. Como el día de Jehová, el día del Señor, el día de la ira, el día de la ira del Cordero, el día de la ira de Jehová. Y la verdad es que son tantos los textos que pareciera ser que hace referencia a, por un lado, el último tiempo de juicios y al mismo tiempo el último día, que es cuando Cristo vuelva. Entonces cuando la Biblia habla del día de la ira de Jehová, habla por un lado del tiempo de juicio final y al mismo tiempo del día de la venida de nuestro Señor. El texto de Joel 3 va a tratar del día de la ira, pero ya desde el último día, el momento donde Cristo viene y juzga a las naciones. Y eso es lo que vamos a estar leyendo. Ahora, sabemos por todos los otros textos bíblicos que ese día está antecedido por el presagio oscuro, por así decirlo, que da inicio a los años finales, que es el sol convirtiéndose en tiniebla, la luna en sangre. Como les decía, mencionado en muchos textos, dentro de esos Apocalipsis 6, cuando habla del sexto sello, y es interesante ver en Apocalipsis 6 que los primeros 5 sellos, si bien son terribles, no son juicios de Dios, sino que son acontecimientos terribles, pero no son juicios. Los juicios parten desde el sexto sello, cuando ahí la población del mundo dice: llegó el día de la ira del Cordero. De hecho, los sellos anteriores son explícitamente mencionados como no juicios de Dios. Ahora, si ustedes quieren saber algo más al detalle al respecto, hay una serie, un comentario bíblico de Apocalipsis que tenemos en el YouTube de la iglesia. Ustedes se meten a la serie y ahí vamos versículo por versículo. Ya tenemos más de 70 sesiones, así que ahí tienen para rato para estudiar. Y vamos entonces a Joel, que nos va a explicar de este día grande y espantoso de Jehová. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El Señor dice: voy a reunir a las naciones en el valle de Josafat. ¿Qué es ese valle? La verdad es que ese valle no es tan grande, es un valle chico aparentemente que queda entre el monte del templo y el monte de los olivos en Jerusalén, que incluso ahora está dentro de la ciudad. Pero es interesante que el nombre Josafat tiene connotaciones bien importantes. En primer lugar, Josafat significa Jehová juzga, o Jehová está juzgando.
Y por otro lado, el nombre Josafat evoca una historia del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel estaba duramente oprimido y habían sido rodeados por amonitas, por moabitas y por Edom. Y la verdad es que estaban muy mal, no había nada que hacer. Y en ese momento, al rey Josafat se le ocurre una locura que no tenía ni un sentido. Piensen si, no sé, ejércitos nos rodean acá en Viña o en Chile y que el presidente diga, ya chiquillos, como no hay nada que hacer, cada uno tome su guitarra, nos vamos a ir cantando a enfrentar el ejército. Eso hizo Josafat. Nos vamos a ir cantando a enfrentar a amonitas y moabitas. O sea, humanamente no tiene ni un sentido, se volvió loco. Espiritualmente tiene todo el sentido. Porque ¿de quién es la victoria? Del Señor. ¿Y dónde habita el Señor? En la alabanza de su pueblo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor nos está sacando a cantar? Sacando a cantar, y muchos pueden decir una locura. No es ninguna locura en el ámbito espiritual, es guerra. La alabanza es victoria, porque donde el pueblo alaba, Dios se manifiesta con poder. Entonces Dios quiere a su pueblo alabando. ¿Y qué pasó cuando Josafat salió para enfrentar los ejércitos con guitarra? Pasó que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Hoy les fue mejor que cualquier guerra que uno lea en Israel. Desde las guerras de Josué en adelante, no hay ninguna guerra que dice que estuviesen recogiendo 3 días de botín. Así que, ¿quién quiere ir a cantar? Ahí está la mano. Ahí está la mano. Hay que cantar. Asimismo nosotros, el pueblo de Dios, avanzamos en este mundo enemigo cantando alabanzas. Porque el poder no está en espada o en ejércitos o en caballo, está en el Espíritu, dice Zacarías. ¿Sí? El poder del Espíritu. Y el Señor nos va a llenar con el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para concluir la evangelización mundial. Y para eso necesitamos harto poder, porque somos medio charchas, ¿no es cierto? Necesitamos del Señor. Necesitamos de Él. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero en algún momento la ira va a llegar y debe venir. ¿Y por qué viene? Porque Dios es bueno. La ira de Dios surge de la bondad de Dios, de la santidad de Dios. Es preciso que venga la ira. De hecho, en Apocalipsis 6, en el 5º sello, uno ve que los santos están clamando delante del trono de Dios, los mártires. Y le dicen, cuando abrió el 5º sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Porque Dios tiene escrito el número de los mártires de toda la historia, porque es un honor y es un privilegio morir por Jesús. Pero no todos tienen ese privilegio. El Señor lo tiene diseñado. Ahora, los que han muerto por el Señor y están delante del trono del Señor claman. De la justicia surge un clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ese es un clamor de justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, tú que eres santo, que no acepta la maldad, ¿hasta cuándo nos juzgas? Y ese clamor ha surgido en todos nosotros. ¿Acaso tú nunca has clamado, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir la maldad? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir, Señor, todos los asesinatos y las inmoralidades y la esclavitud y el tráfico? ¿Hasta cuándo, Señor? Surge un clamor de la justicia, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cuándo? En el día de la ira del Señor. Serán saciados, plenamente saciados, porque la justicia anhela que se haga juicio, aunque también hay misericordia. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y al mismo tiempo, ten paciencia. Y el Señor dice, sí tengo paciencia. Sí tengo paciencia.
Porque la voz de la justicia clama desde el día de la cruz. Si hay una voz que clama más fuerte que nuestro clamor como iglesia, es la sangre de Cristo, del inocente, que fue derramada injustamente en la cruz. Ese día el mundo debiera haber explotado por la ira de Dios. Ese día, cuando se oscureció por 3 horas y Dios retuvo la ira y la derramó sobre su Hijo. Porque ese día debieran haber explotado todos los volcanes. Y ese día deberían haber caído los meteoritos. Ese día el mundo debiera ser destruido. Porque no hubo mayor injusticia en la historia. Y el Señor retuvo su ira y miró y dijo: 100 años de misericordia. No, 200 años de misericordia. No. 1000 años de misericordia. No. 2000 años de misericordia. Pero no puede esperar más. La ira de Dios no la tome por tardanza, dice Pedro. Tómelo por misericordia que el Señor espera. Y ha esperado toda la generación. Nos ha esperado a nosotros, gloria al Señor, para que podamos entrar al arca que es Cristo. Pero la ira tiene que venir porque surge de la bondad que ya no tolera la maldad, que ya no tolera el mal. Volvamos a Joel 3 para que lo logremos distinguir. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué pecado menciona Dios acá por el cual viene su ira? Yo al menos veo 2. 1, la destrucción y el pisoteo del pueblo de Dios. Los esparcieron por la tierra. El pueblo de Dios ha sido perseguido por 2000 años. Nuestros hermanos ahí en Mecula, ¿no es cierto?, en Mozambique, perseguidos. Nuestros hermanos alrededor de la tierra, en todos lados. Y el Señor es nuestro papá. ¿Ustedes creen que un papá no se enoja cuando tratan mal a sus hijos? ¿Cómo creen que está el papá? Reteniendo la ira. Pero en algún momento papá va a responder. Primer motivo de ira. Y ese motivo se distingue muy claro en la palabra. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 1. Porque es necesario que el pueblo de Dios sea perseguido para que venga la tribulación. Es decir, atribular a los que nos atribulan. Léanlo con calma, 2 Tesalonicenses 1. Motivo 1. Motivo 2, que menciona el texto: el tráfico y la esclavitud infantil. Fíjense lo que dice el Señor. Tienen a los niños encarcelados y enjaulados y los están vendiendo en todo el mundo. Para usos pedófilos, para tráfico sexual. ¿Ustedes creen que nuestro papá puede aguantar eso y cuánto tiempo más? En la última década acá en Chile, del Sename se perdieron 50.000 niños en cifras oficiales. ¿Y ustedes creen que Dios va a simplemente quedarse tranquilo porque se perdieron 50.000 niños? No. Centro Mundial de Tráfico Infantil es Antofagasta. Centro Mundial. Niños enjaulados. ¿Ustedes creen que Dios lo va a permitir así nomás? No, pues dice Él. No, yo estoy esperando con misericordia porque quiero salvar, pero va a llegar el momento donde tiene que actuar su bondad. Y su bondad va a hacer explotar a Chile y al mundo. Porque no puede seguir el tráfico infantil. No puede seguir, dice Él. ¿Qué quieren? No puede. Dios continúa y le dice al mundo, le dice: pero ¿qué tengo yo con ustedes? Tiro, Sidón, todo el territorio filistea. ¿Quieren vengarse de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré recaer sobre la cabeza a ustedes la paga de esto. Porque en última instancia, queridos, el pecado del mundo contra el pueblo de Dios y contra los niños es una rebelión directa contra Dios. Cuando alguien pisotea a la iglesia, en realidad es porque tiene rabia contra Dios. Y cuando alguien pisotea a los niños es porque en realidad quiere vengarse de Dios. Y el Señor dice: tu propia ira recaerá sobre ti mismo. Sobre ti mismo voy a hacer recaer esto. Dios acusa a las naciones de querer vengarse injustamente de Él. Y el mundo se levanta y radea al mundo como espuma del mar, ¿no es cierto? Y se levantan las olas. Y el Señor dice: tu propio puño va a caer sobre ti mismo. Sobre ti mismo.
Porque ustedes han llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas y las metiste en sus templos. Y vendieron a los hijos de Judá y a las hijas de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volvieron vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Porque Dios no puede ser engañado. Y lo que uno siembra, cosecha. ¿El mundo piensa que se puede burlar de Dios? El mundo es de Dios. Todo es de Dios. Los árboles son de Dios. Tu casa es de Dios. Tu cuerpo es de Dios. ¿Y a qué lo dedicas? ¿A qué dedicas tu cuerpo? ¿A un ídolo o a Cristo? Tú puedes decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. O en realidad tu vivir no ha sido para Cristo. Lo has dedicado al ídolo, a tu fama, a tu seguridad económica, a tu vida, a tus sueños. ¿De qué estamos hablando? Dice el Señor. Si todo es mío. ¿A qué has dedicado tu casa? ¿Al ídolo? El Señor no comparte su gloria. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Quita la casa y quita la salud y quita el mundo, porque el mundo es de Él. Y nuestra salud debiera ser de Él. Pero si no lo ocupamos para Él, entonces ¿para qué te va a dar salud? El Señor no comparte su gloria. Y el juicio parte por casa, dice el Señor. A los primeros que les va a votar a todos los ídolos es a nosotros. Y gloria al Señor por eso. Porque Él tiene que ser nuestro primer amor. Primer amor el Señor. Y si no es primer amor, lo que está allá arriba, el Señor lo va a votar. Porque Él es celoso de su pueblo. ¿Y por qué es tan celoso? Porque te ama y no quiere que te pierdas. Volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Sobre el mundo. De muchas maneras. Y una de esas maneras va a ser el día final. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El mundo va a caer en guerra, sí. Segundo sello, caballo rojo, guerra mundial, sí. Pero creo que esto no habla de eso. Creo que esto está hablando de la batalla final. Del Armagedón, cuando Él ya une todos los ejércitos del mundo que van a estar ahí confrontando a Cristo cuando Él venga en caballo blanco. A mí me parece que el texto habla de esa época. Lo interesante es que aquí le dice a todo el mundo, júntense, vamos, tienen tanto valor que tienen, ya pues, júntense. Diga el débil fuerte soy, no piensen que eso es a los cristianos. ¿Ya? Yo sé que a veces se toma ese versículo como para los cristianos, y qué bueno que te bendiga, pero la verdad es que se lo está diciendo a los enemigos. ¿Ya? Les dice, oye, júntense, ¿estamos? No que son tan choros, párense todos, vengan, todos, pónganse todos en el mismo lugar. Los voy a enfrentar a todos de una vez. Y dice la Biblia que con el puro resplandor de Cristo, ¡pum!, se van a deshacer. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un plan. Y ese plan tiene eternidad. Y ese plan está manifestado en textos muy importantes en la Biblia, como el Salmo 2, como el Salmo 110. Dos salmos de los más mencionados en el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Hebreos pareciera ser una prédica del Salmo 110. Y el Salmo 110 dice esto: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Quién está hablando ahí? El Nuevo Testamento te lo interpreta. Y dice, está hablando el Padre a Cristo cuando ascendió. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y después ascendió al día 40, ¿a dónde fue? El Padre lo recibió así. Debe haber sido un espectáculo eso. Eso sí que fue un espectáculo. Todas las huestes celestiales probablemente alrededor del trono. Y el Padre diciéndole al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga
a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién lo hace? El Padre. ¿Para quién? Para gloria del Hijo. Hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará en ese momento desde Sion, desde la Sion celestial, la vara de su poder, que es Cristo. Y el Padre le dice al Hijo, domina en medio de tus enemigos. Ese día glorioso está escrito, pero a lo largo de toda la Escritura. Donde el Hijo toma poder efectivo que le corresponde legalmente sobre este mundo. Porque Él ya tiene toda la autoridad. Pero el poder efectivo lo va a tomar en su venida. Cuando el Padre le diga, vaya y domine. ¡Qué día más glorioso! ¡Qué día más glorioso! ¿Y qué va a pasar ese día? El Señor está a tu diestra, es decir, Cristo. Así como lo vio Esteban, ¿se acuerdan? Antes de morir. Dijo, lo veo a la diestra. Con eso estaba diciendo, Jesús es cumplidor del Salmo 110. Y lo ve ahí, a la diestra. Dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras y del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El mundo va a ser destruido, pero no olvidemos que el primero que fue destruido y aplastado fue nuestro rey. Porque Él no va a ejecutar algo que primero Él mismo no vivió. Nuestro rey, en primer lugar, Él fue aplastado. Y en primer lugar, Él fue torturado. Y en primer lugar, Él fue muerto. En obediencia, en integridad. Y por eso el Padre le va a decir ahora, hijo mío, vuelta de mano. La justicia ha clamado por 2000 años. Proceda. Anda y domina en medio de tus enemigos. Un día glorioso va a ser, pero un día lleno de sangre. Un día lleno de sangre. Tanta sangre, dice Apocalipsis 14, que se va a llenar con sangre hasta el freno de los caballos. Como dice Joel, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha la maldad de ellos. Mucha es la maldad de ellos, mucha. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El trigo y la cizaña han crecido y han madurado. Y ya viene la hoz. Las uvas están maduras y van a ser pisoteadas en el lagar. Pero primero nuestro Señor fue escarmentado y humillado. Y si tú quieres irte con tu Señor, dice Hebreos 13, entonces sal de la ciudad y toma los vituperios de Cristo, la deshonra de Cristo, y síguelo a Él. Y este tiempo, viene un tiempo donde la iglesia será pisoteada y será deshonrada. Y nosotros nos gozaremos, porque es el camino de Cristo. Salgan de la ciudad y tomen los vituperios de Cristo. Y cuando sea el momento, y cuando ya hemos clamado todo suficiente y la iglesia de todas las épocas haya clamado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor, de un momento a otro, va a decir, basta. Y Joel lo dice así. Y Jehová rugirá desde Sion. Tu papá va a rugir, y no es cualquier papá. Es Dios. ¿Ustedes se imaginan a Dios rugiendo en el trono? ¿Saben lo que dice Joel que va a pasar? El universo entero va a temblar. Dice que temblarán los cielos y la tierra. Miren, desde la última galaxia, que está lo más alejado posible en el universo infinito, va a empezar a moverse. Y va a empezar a moverse todas las galaxias. Imagínense cómo va a temblar esta canica llamada Tierra. Porque Dios va a estar rugiendo. La ira de Dios, que va a hacer desaparecer el universo. Dice que lo va a enrollar como un pergamino. Dios está muy enojado.
pero tiene tanto amor que se ha retenido. Pero cuando ocurra esto, y cuando tiemble la tierra entera, ¿cómo vas a estar tú? ¿Tú vas a temblar? No. De toda la tierra, lo único que no va a temblar es el pueblo de Dios. Porque dice que Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Nosotros vamos a estar en una fortaleza. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Un castillo donde los enemigos no pueden entrar. Nosotros vamos a estar dentro de la fortaleza que es Cristo mismo. Y cuando el mundo entero tiemble, tú no vas a estar ni ahí, porque tú tienes esperanza. Está temblando. ¿Y qué? Como buen chileno. ¿Y qué? ¿Y qué? En ese día, mis queridos, en ese día, conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios. Y eso lo van a saber ustedes cuando ustedes lo vivan, y lo va a saber el mundo cuando mire al pueblo de Dios. Y digan, el Dios de ellos es verdadero. Es lo que pasó en Egipto, que tenían cientos de dioses, hasta que empezaron a venir las plagas, y Israel era preservado. Y en ese momento los egipcios dijeron, no conocíamos a Jehová, pero nos damos cuenta que Jehová es el Dios verdadero. Conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, en el cielo, mi santo monte. Eso es lo primero que van a conocer, que yo soy Dios. Y en segundo lugar, que yo soy santo, dice el Señor. Mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Van a comprender que Dios es Dios. Y van a comprender que Dios no tolera la maldad y que Él aborrece la maldad, que Él es santo. Él es santo, queridos. 3 veces santo. Su amor es infinito y le repugna la inmundicia. Moradores de Sion, no sé si entienden esto. No sé si entienden a dónde van. Y el nivel de santidad que se necesita para entrar ahí. La plomada divina de Dios es perfecta. Y si tú quieres entrar a Sion, es imposible. A menos que entres en el perfecto que es Cristo. Y su sangre haya cubierto todos tus pecados. Y ahí tú entras a Sion. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No van a entrar. ¿Lo comprendes, hijas de Sión? ¿Comprendes que los cobardes no entran a Sión? Arrepiéntete de la cobardía y pídele al Señor que te renueve con tu sangre, con su sangre, perdón. No sé si entendemos que los incrédulos, la falta de fe, no te va a permitir entrar a Sion. Necesitas pedir perdón por tu falta de fe, por no creerle al Señor, por no vivir su palabra, por vivir anclado a las cosas terrenales. Su sangre tiene que limpiarnos de la cobardía y de la incredulidad y todo lo abominable, de tu falta de perdón. ¿Hasta cuándo vas a estar con raíces de amargura? No puedes salir volando si estás anclado a las raíces. Necesitas perdonar. Y no lo patees, es hoy día el día. Hoy día es el día. Los homicidas no entran. Y tú dices, pero es que yo no he matado a nadie. En tu corazón han matado a muchos. Hoy día es día de arrepentimiento. Porque los homicidas no entran. Y los fornicarios. No, pero si todo el mundo peca sexualmente. Los fornicarios no entran al reino de los cielos. Arrepiéntete. Y sé limpio de la inmoralidad. Cambia. Con el poder del Espíritu. Lleno de Él. Porque los fornicarios no entran. Y los hechiceros tampoco. Y los idólatras. Oye, pero entonces estamos todos mal. Sí, por eso vino Cristo. Para concedernos arrepentimiento. Pero tenemos que ir a Él. Y tenemos que estar dispuestos a salir de la ciudad. Para tomar los vituperios de Cristo y seguirlo a Él. Cubiertos por su sangre. Pueblo de Dios, sal de Babilonia. Sal de Babilonia. Sal de los deleites pasajeros de este mundo. Sal de todo lo que este mundo te está ofreciendo. Y te está ofreciendo
entre comillas, tranquilidad. Si tú te sometes a todo lo que el mundo quiere de ti, sal del mundo, dice la Biblia. Sal del mundo, porque el mundo va a destrucción. Sal de Babilonia. Arrepiéntete y llora y clama mientras aún sea tiempo, como leímos en Joel 2. Por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y con lloro y con lamento. Si estás en pecado, tú tienes que hacer esto. Ayuna y llora y clama. Esto es lo que hay que hacer. Hasta que tu conciencia quede limpia delante del Señor. Y si no está limpia, sigue ayunando y sigue clamando y sigue buscando. Con ayuno, con lloro, con lamento, rasga tu corazón. No tus vestidos. Conviértete a Jehová tu Dios, porque misericordioso y clemente es Él. Tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele con el castigo, como lo estuvimos hablando hace 2 semanas atrás. No es que Dios le guste castigar, no es que Dios le guste, pero su bondad y su amor y su justicia lo obligan a castigar. Tiene que hacerlo, porque si no, no sería bondadoso. Se duele el castigo, por tanto arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Y esto es ofrenda de libación para Jehová vuestro Dios. Toquen trompeta en Sión, y eso estamos haciendo. Y ustedes que son moradores de Sión, escuchan la trompeta. Toquen trompeta en Sión, dice. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Júntense, congréguense, busquen al Señor, alaben al Señor, clamen al Señor, arrepiéntanse. Y eso vamos a hacer. En eso estamos. Porque somos el pueblo del Rey. El miércoles en la tarde nos vamos a juntar ahí. Si usted está a pie, vaya a Casa Quinta. Si usted está en auto, vaya también a Casa Quinta para llevar a los que están a pie. Muchos ya conocen el camino arriba. En la punta del cerro del Olivar hay un fondo que se llama El Rebaño. Y ahí fuimos este miércoles, fue precioso el tiempo de alabanza. Y va a volver a ser precioso y probablemente cada vez más largo. Y la idea es que ustedes lleguen directamente, si quieren ir directamente, si el auto lo tienen lleno, lleguen directamente arriba, nos juntamos a las 6:30. Hay una explanada en la punta del cerro para después bajar todos al bosquecito, ¿ya? Que es El Rebaño. Entonces a las 6 en Quinta, a las 6:30 arriba, ¿ya? Para ojalá ya estar partiendo a las 7. Ahí en el monte. Y bueno, sábado 9 de la mañana, orando y intercediendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Domingo 9:30 de la mañana, orando e intercediendo, buscando juntos al Señor como pueblo. Este es un tiempo especial. Está sonando la trompeta del Señor. Y el pueblo se mueve cuando el Señor toca la trompeta. Así siempre ha sido. Amada iglesia, amada novia de Jesús, este es tiempo de purificación, de consagración, de limpiar nuestras vestiduras en la preciosa sangre de Cristo, porque Él ya viene. Y cuando Él venga, terminamos ahora con Joel. Sucederá en aquel día, en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente en la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Y Jehová morará en Sión. Jehová morará en medio de nosotros. Ya no será en ese día necesario pararme delante de usted y decir, clamemos al Señor, porque ya no habrá clamor. ¿Por qué no habrá clamor? Porque ya no habrá llanto, ni dolor, ni pecado, ni muerte. Apocalipsis 21:3. Así que ya no será necesario el clamor. El clamor es para esta época. Así que en esta época clamamos. Pero un poquito tiempo más
ya no va a haber más clamor. Este es tiempo de clamor. Este es tiempo de dolernos con la injusticia. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Van a ser saciados. Cuando venga nuestro Señor, ya no va a ser necesario rasgar corazones y llorar y clamar. Va a ser puro gozo. Ahí vamos a saltar y bailar y alegrarnos en la presencia del Señor. Y termino con esto, queridos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice. Porque le vamos a ver tal como Él es. Eso significa que de ustedes, todos los que están acá, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, cada uno de ustedes que tiene esa esperanza, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre Santo, este es tiempo de consagración, de purificación, de dejar una vez por todas a un lado los pecados, arrepentirnos, Señor, y clamar, y dolernos, y rogarte misericordia. Es tiempo de clamor, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú estés moviéndote en medio de nosotros, concediendo arrepentimiento, que eso es algo que solo tú haces, no nosotros. Es algo que tú haces. Te pedimos, Señor, que estés mostrando todas las áreas donde debemos arrepentirnos y debemos ir a tus pies. En los que están en las casas, Señor, te pido que toques sus corazones y les muestres. Y que el pueblo de Dios no endurezca hoy su voz como la endurecieron en el desierto. Que no endurezcamos hoy nuestro corazón ante tu voz. Te damos gracias, Señor, por este tiempo especial que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén.